Bienvenidos a Bajo la Lupa, el estelar de la libertad. Soy Boyidar Marusic para esta edición del 9 de marzo. Como siempre, una invitación para quien nos acompañe a hacer una exploración de la realidad con pensamiento crítico con nuestro panelista estable, don Pedro Paul Vargas. Vargas por la sábana de abajo, efectivamente. Bueno, buenas noches, un agrado estar con ustedes nuevamente. Ha pasado una semana, 7 días, siguen pasando hartas cosas, sobre todo la prostituyente, en la 9ª región. En Ucrania no ha pasado mucho, ahí están entre que se matan y, bueno, no cosas normales de una guerra. ¿Ya? Últimamente nuestros periodistas están descubriendo que en una guerra se tiran bombas, que en una guerra hay balas y que en una guerra muere gente y que en una guerra arranca gente. Miren los descubrimientos que han hecho. Pero bueno, ¿qué podemos esperar del periodismo? ¿Vos, Ciar? Sí, efectivamente, el periodismo en Chile no es muy especializado y han ido enviando corresponsales sucesivamente a tener una cobertura mejor de, en realidad, una guerra que es muy peligrosa no solo para Europa, sino para todo el mundo. Vamos a tocar el punto, ver cómo ha ido evolucionado ese tema. Pero yo quiero agregarte algo, quiero agregar algo al respecto. El barril del petróleo ayer llegó a $128, 128 dólares. Lo curioso es que no es porque no haya petróleo hay harto, ¿ya? Sino que incluso Estados Unidos no ha declarado embargo petrolero a los rusos, sino que las empresas occidentales que son políticamente correctas, por supuesto, que no quieren verse vinculadas a Rusia por el tema de compra de petróleo, no están comprando petróleo ruso, ¿ya? Y eso, si usted lo suma con el embargo petrolero que hay con Irán y Venezuela, que está produciendo menos, entonces tenemos el petróleo sobre $120 y puede escalar más todavía. Y eso es importante porque si afuera sube 10 el petróleo, por ponerle una cifra, en Chile sube 15. No se olvide que lleva un 50% de impuestos. Entonces, prepárense porque el litro de benzina en Chile puede llegar a 1.350, 1.400 pesos. Otra cosa, el precio del pan también ha subido porque esto afecta al precio del grano, ¿ya? Y otra cosa, acá en Chile, los porotos que normalmente costaban, bueno, hace muchos años atrás, 700, 800 pesos, después subió a 1.700, 2.200 pesos, bueno, hoy día cuestan 5.500 pesos, ¿ya? Y suma y sigue, para que tengan ustedes una idea de cómo es la cosa. En Chile, en el precio peak del valor de la energía eléctrica del megawatt, llegó a costar, no me acuerdo si eran $119 o $129 el megawatt, lo cual era un robo. Ya tenemos la energía más cara del mundo. En la última licitación, que la hizo Bachelet, quedó a $55 el megawatt, acá en Chile, que también era un robo, pero $55. Bueno, para que ustedes le tomen el peso a lo que significa, en Europa el megawatt hoy día cuesta 400 euros. 400 euros. O sea, 8 veces más que lo que cuesta en Chile. ¿Me entienden? Porque las guerras tienen esa parte, ese contenido económico, ¿ya? Y afecta a todo. Sí, efectivamente Pedro hoy día está con ímpetu, pero terminando la idea, efectivamente el periodismo en Chile ha soslayado que se requiere una cobertura equivalente a una guerra de similar naturaleza, cuál es el desplazamiento y prácticamente limpieza étnica de la Araucanía, en la zona de Arauco, la zona del Donbass. Eso es lo que ha estado sucediendo en los 8 años y ahora simplemente lo que hizo es escalar la guerra. Director, cuando quiera vamos a la primera lámina de la noche, me parece. Video, adelante. Que en el diario Financiero, el viernes 14 de febrero,
del 2003 dijo esto, referente al informe emitido de la Comisión de la Verdad Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas. Sergio Villalobos dijo, la pregunta del periodista dijo, ¿qué elementos de la historia considera que han sido falseados? Y don Sergio Villalobos dijo, para empezar, el documento se refiere a un pueblo originario, sin tomar en cuenta que el mismo desapareció en el siglo XVIII. Desde esa fecha para adelante lo que quedó fue una colectividad mestiza, araucano-hispano-chilena. Hablar de pueblos originarios en Chile no tiene ningún sentido porque no existen actualmente. Quizás en la isla de Pascua o entre los aymaras se podría considerar su existencia, pero en el resto no. Los habitantes de la Araucanía no son distintos, son chilenos como cualquier otro. Por lo tanto, desde ya surge una anomalía conceptual que deriva una falsedad base que sustenta el informe. Ahora, el periodista pregunta, ¿considerar esta inexistencia de pueblos originarios anula prácticamente todos los cuestionamientos acerca de la condición indígena? Y don Sergio Villalobos responde, pero es que si son iguales a todos los demás chilenos, los cuestionamientos que surgen y que son pertinentes en la actualidad son otros. Deberíamos preguntarnos por qué efectuar una diferenciación que no corresponde, por qué hacer políticas discriminatorias positivas, por qué tenemos todos los chilenos que remediar una supuesta violación de este pueblo. No estoy de acuerdo. Ahora escuchando a alguien de la talla de Sergio Villalobos, un historiador, decir que los pueblos originarios no existen hoy en día, entonces nosotros podemos decir en conclusión, estimados chilenos y todo oyente extranjero, los pueblos originarios es una mera mentira por parte de la izquierda para utilizar grupos anacrónicos con pura finalidad segregadora, con claros tintes de superioridad frente a sus pares que en realidad somos iguales y con fines políticos que benefician a la izquierda con sus mentiras desde siempre. Les digo a todos los chilenos, siéntanse orgullosos de pertenecer a este país conformado por la guerra y la paz, la sangre y las lágrimas, el trabajo como los frutos, las derrotas como las victorias. Ese es nuestro país. Así es, don Sergio Villalobos, colocando los asuntos en su lugar. Y tocamos precisamente el tema combinado con la introducción de Pedro respecto a lo que va a repercutir la guerra en Ucrania, en el tema económico y otras facetas, porque en Chile en realidad tenemos una escalada de la narcoguerrilla incubando una guerra civil con las lógicas de la misma naturaleza que llevó a Rusia a rusificar el Donbass, hacer un desplazamiento de población y decir que es parte de su territorio y para, en el fondo, consolidar su pretensión territorial, ha invadido toda Ucrania. Entonces, algo hemos comentado en los otros programas, pero esa es la lógica que está detrás. Don Sergio Villalobos resalta evidentemente que no existe ningún antecedente historiográfico relacionado al tema de los pueblos originarios en cuanto a, entre comillas, una trazabilidad completa étnica, poder decirlo de algún modo, sino que en realidad Chile es una nación absolutamente en su origen mestizada. ¿Pedro? Bocear, eso importa una hueá. Ese es un cuento, ese es el verso de la izquierda, para utilizar ya sea a los indios, ya sea a las lesbianas, ya sea a las feministas, a las feminazis, ya sea a los huecos, cuento. Ese es un cuento. ¿Ya? El problema del cuento, ¿ya?, es que en este caso, en el caso de los indios, estos buenos se avisparon, dijeron, chuta, no es mala la propuesta porque aquí podemos vivir gratis, podemos robar y no nos pasa nada. Y de hecho está ocurriendo en la novena región, ya se están tomando campos, van a ustedes a su casa y le tocan la puerta, sino sí, ¿sabe qué? Tiene que irse porque está este campo, este predio va a ser de nosotros, así que le vamos a plantar la bandera y luego volvimos. Así que tiene un día, 2 días para sacar sus cositas y si no, usted sabe, lo bala o le quemamos la weá, con usted adentro. Ya, así que una oferta que usted comprenderá que no puede despreciar, ¿ya? Y eso es lo que está pasando. Y esto va a agarrar como reguero de pólvora,
Porque este es un país que está lleno de hueones sinvergüenza y flojos. Yo les he contado que aquí hay un 40% de hueones que trabajan y un 60% de hueones que quieren vivir a costilla de ese 40% de hueones que trabajan. ¿Ya? Que incluso les he planteado qué tan conveniente será salvar el barco, que se hunda. Porque el problema es que si salvamos el barco, salvamos al 60% de hueones sinvergüenza. Y el problema es que después que el barco esté navegando o no, como lo hizo el general Pinochet, nos van a seguramente a perseguir a los hueones que salvamos que se hundiera el barco, al otro 40%. Nos van a meter presos, así como están los militares en Punta Peuco. Entonces, yo no sé qué tan conveniente será salvar a este país de la desgracia que se viene y que viene luego, ¿ya? Porque, honestamente, el señor Boric a mí me da pena, junto con la Isquia Sichel y todo esto otro, porque aquí el primer mariconeo que van a recibir es de los comunistas. No va a ser de la derecha, es de los comunistas. ¿Ya? Y ya están preparando en la 9ª región la fiesta. Y la fiesta es en grande. ¿Ya? O sea, ya están cosechando los agricultores con una tanqueta al lado. O sea, este año quemaron bosques, quemaron siembras de trigo y no había ningún ecologista de izquierda plantear ni defender nada. Entonces, este tema de que la historia, que los pueblos originarios, que es un cuento que a mi abuelito que le vendió, que de que el título de Merced, que el papel que firmó Curado, que esto, que no, eso es puro huevo. Aquí es sinvergüenzura. Es cómo me adueño del trabajo, del fruto del trabajo de la otra persona con este cuento. Y no es más que eso. Y por último, ¿por qué a los indios tienen que tener un estatuto especial? ¿Por qué tienen que tener una CONADI que nos cuesta plata a todos nosotros? ¿Por qué a los indios hay que darles becas? ¿Por qué son diferentes a nosotros? Pero con la misma lógica, con la misma lógica. ¿Me dan distinto? No. Lo que pasa que esto se encendió la mecha el año 90. El hijo del presidente Elwin partió con esta weá. ¿Ya? Este es un cuento que nunca debe haber sido. Y después se colgó de este carro el señor Héctor Yaitul haciendo su negocio y ahí entraron al negocio de la droga. ¿Ah? Así que este cuento se va a poner muy interesante y va a haber muchos muertos. Muchos muertos. No, mira, la misma lógica por la cual llevan décadas desfondando el erario público con los falsos exonerados. Es la misma lógica de aprovechamiento, qué sé yo, la banderita que todos enarbolan, como se supone bandera mapuche, en realidad es un invento de Aucán Wilcamán del año 91-92. Que para, en el fondo... El Aucán Wilcamán, otro sinvergüenza. Claro. Y otro flojo de mierda, y otro ladrón. Para empujar el indigenismo en la versión zapatista marxista. Efectivamente, todo esto está documentado, estudiado. El punto aquí es que los tenemos ahora dentro de una convención constituyente con un mandato de hacer una constitución, presentar un proyecto, no es más que eso, y la gente, el soberano también hay que aceptarlo o rechazarlo, pero esta gente, como vio esta lógica instalada, entre comillas, en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, y que se ha ido aceptando por la casta política todos estos años, dijeron, bueno, ya que nos tienen compuestos reservados por raza, paridad y una serie de triquiñuelas para que los partidos políticos puedan colocar a su gente, pero les falló el cálculo. Y además para meter la mano en la urna. No, de hecho así fue, pero de hecho las listas independientes no eran independientes. La lista del pueblo se sabe que simplemente fue espuria su inscripción y todos los candidatos, las firmas están absolutamente... Una manada de ladrones partiendo por el señor Baden, pelado Baden. Bueno, el punto es que toda esta falla de cálculo en realidad ahora se está transformando en un proyecto que en realidad define una refundación de Chile. Nosotros hace meses, cuando se constituyó y se armó todo este asunto, nosotros con Pedro habíamos manifestado que, dado la naturaleza del asunto, este asunto era un tema sin salida. Pero en realidad quedamos cortos porque la propuesta que está haciendo la Convención Constituyente en realidad va a colocar contra la espada y la pared a toda la clase política, incluyendo al gobierno entrante. Director, vamos al siguiente video a propósito.
Si tú creías que la televisión chilena abierta aún no era tan mierda como creemos, te traemos el nuevo juguetito de Chilevisión. Weón, Francisco Vidal comentando en la weá internacional de Rusia y Ucrania. De verdad, weón. O sea, este mismo pelotudo, sinvergüenza, corrupto, carerraja, ¿no? Que era el parchecito, el taponcito para tapar todas las cagas de Bachelet. Lo pusieron en un ministerio, en otro, de vocero, en TVN, weón, dejó la caga en TVN. Hablaba peste de los milicos, pero cuando ¿cómo se llama? El ejército le pidió hacer unos informes orales, unas asesorías orales, le pagaron como cerca de 70 millones de pesos, 67 millones de pesos, y ahí se le olvidaba que eran milicos asesinos, torturadores, asquerosos. Mágicamente se le olvidó, pues, weón. ¿Ah? Con 67 millones de pesos se le olvidan sus principios. Y ahora, este weón, muñeco de ventríloco pobre, weón, mírale esa facha, por favor, Dios mío, analizando, weón, la situación internacional. ¿Dónde está Raúl Sor? ¿Dónde están los otros analistas internacionales famosísimos en la televisión chilena? Ponen a esta weá, loco. Lorea, pues, hermano, mira esta weá, pues, hermano. Como decía no sé qué bonista. Weón, de verdad que esto es patético. Ya, Esto lo tomé de Twitter, es para que no me digan, apaga la tele. No, sí, yo me meto a Twitter, me cuelgo de estas tendencias para reírme un rato de la situación nacional, porque de verdad que estoy impresentable, weón. Así como, ¿quién va a venir también? ¿Quién va a venir a hablar de economía? ¿Karina Oliva? ¿O la otra pelotuda, la Bea Sánchez? Eso me falta, ¿no es cierto? ¡Saludos! Bueno, el caballero ahí no sé qué espera, si tenemos como presidenta, futuro presidente a Gabriel Boric, ministro de Interior y Casiches, ministro de Defensa a Maya Fernández, Pedro. Bueno, yo le tengo un especial afecto a Pancho Vidal. Considero yo, de un cariño muy grande, yo considero que es un concha su madre, sinvergüenza, fresco, cara y raja, ¿ya? Vividor de la política y de los pulmones de todos los chilenos, ¿ya? Un corrupto, bueno, como buen PPD nomás, este buen es PPD, o por lo menos ahí firmó, ¿ya? Y bueno, amigo el otro payaso, Lavín, o sea, tienen un programa en una radio en Santiago, los dos. Entonces no es mucho lo que se puede esperar de la televisión chilena, menos, o sea, weá, ya es una weá penosa, aparte de ruin. Entonces, Pancho Vidal, un mercenario de la política, se vende al mejor postor, ¿ya? Un cuentero, un cuentero con buen chalaco, eso es. En realidad, para interés del proceso político actual, en realidad, bajo su ejercicio como ministro de Defensa, que entró el comandante en jefe, que está comprometido y es altamente probable que lo hayan comprometido para desmoralizar el ejército y que un proceso como el actual sean posible y que Chile sufra un ataque de guerra híbrida y sus Fuerzas Armadas no estén a la altura y tengan un... ¿Cómo se llama este caballero de Santiago que tú siempre lo citas? Que no está en guerra con nadie. Bueno. El general, el que va a asumir ahora como la comandancia en jefe. Claro. Entonces... ¿Y Surieta parece que apellido, no? Claro. Bueno, el punto es que el señor Francisco Vidal, en el fondo, ha hecho soporte a derruir en realidad las Fuerzas Armadas, colocando en realidad gente que no era digna de confianza, según más o menos van las investigaciones. Así que... No, y este fue asesor de, no sé si es de Oviedo o del Señor de los Anillos, el otro que le gustaban los Audi, que también está procesado, ¿ya? Así que este iba en la parada, no me cabe ninguna duda, si este agarró plata también por asesoría, ¿saben de esa asesoría? Pues las bajan de Wikipedia, ¿no es cierto? Le ponen una firma y cobran millones de pesos. Los otros son expertos en esa cuestión. Que bueno, se va a poner de moda ahora cuando entre el otro gobierno. Así que
seguramente van a tener que subir los impuestos, po, porque el choreo va a ser tan grande que no va a alcanzar la plata que hay. Y la subida de los impuestos tampoco va a alcanzar, así que seguiremos con el déficit fiscal de 21.000 millones de dólares al año. No, Así que en claro. 4 años más vamos a estar con una deuda externa sobre 200.000 millones, así que ahí los quiero ver yo. No, a ver, si existía algún margen para el gobierno, entre comillas, entrante, ahora es imposible por la situación internacional. Lo comentaste, el barril de petróleo va sobre los 120 dólares. Eso, en el fondo, estamos hablando que divisas salen hacia afuera, nosotros somos 100%. importadores netos, y a su vez eso provoca una inflación brutal. Y como estos genios están proponiendo incluso subir los impuestos, eso va a ser el descalabro. No, y le quieren subir el impuesto a la benzina, una UTM más por metro cúbico, y al petróleo ponerle los impuestos que tiene la benzina, o sea, dejarlo al mismo precio. O sea, me imagino que cuando suban los fletes para transportar la comida, bueno, asujétese, señora dueña de casa, porque, como le digo, los porotos, 5.500. El kilo de pan, 2.200 pesos y al alza. En España estaban diagnosticando que solo cerrarse el mercado ruso con los girasoles, daban cuenta que a ellos les quedaba un stock para 3 semanas para todo lo que son el aceite. Bueno, perdón, tú lo has dicho. Me voy a poner medio bíblico, ¿se acuerdan? No queda ni aceite ni... Yo estoy en el rubro. Efectivamente, el aceite es otra de las cosas que subió muchísimo. Y va a subir más, lo que Y te no trato de hay, decir. y no hay. Y no va a haber, porque estamos hablando que los principales proveedores, Ucrania y Rusia, están fuera de combate, literalmente. Entonces, la escalada de precio y dada la mentalidad tercermundista que va a tener el gobierno entrante, en realidad no entienden los fenómenos económicos, que todas las economías están interconectadas, y es plausible que intenten tratar de controlar algo que no se puede. Y traspasen, entre comillas, toda la carga de los costos al sector privado, porque en realidad una de las soluciones siempre es que el sector público en realidad baje el gasto, pero en realidad hemos visto que está absolutamente desbocado. Y a todo esto ya nos gastamos un buen porcentaje de los ahorros previsionales de los últimos 40 años, y ya salieron del país sobre 60.000 millones de dólares. En realidad le perdí el rastro, en realidad deben ser más, que es plata que simplemente salió por caución de los intereses de los inversionistas. Oye, Y, te tengo una respuesta para eso, ¿ah? Te tengo una respuesta. ¿Saben ustedes quién es el cuarto país inversor en Estados Unidos, en Miami? Adivinen, Chile. Los ricos se están yendo para Estados Unidos. Entonces, van a ser más ricos Estados Unidos, pues le van a hallar su plata, le van a hallar su trabajo y su inteligencia. ¿Quién perdió? Chile. ¿Quién ganó? El tío Sam. Y ahora cuando lleguen estos guanes, los medios ricos, los más o menos ricos, o el clase media más o menos, el profesional que tenía alguna expectativa, ahí le queda hacer. Se va a ir también. ¿No le parece conocida la historia? ¿Le suena con lo de Venezuela? ¿Le suena con los balseros de Cuba? Esos guanes que se arrancan del paraíso cubano. Esa guana donde tienen educación buena y gratis, salud de primera y gratis, pero los hueones se arrancan de ahí y se van al infierno capitalista de Miami. No se van a Corea del Norte, no, se van a Miami, al infierno capitalista. ¿No les da que pensar? Y de hecho, Europa, la crisis en Europa está totalmente conectado con lo que va a suceder acá, porque ya se calcula que van sobre 2 millones de refugiados ucranianos. En Polonia sobre todo. Sí, y a todos los países de la Comunidad Económica Europea, pero calculan que van a ser sobre 5 millones. ¿Ya? Aún así, una de las medidas que acaba de
definido Biden, el presidente de Estados Unidos, es en el fondo dejar de comprarle gas, petróleo y carbón a Rusia, y adivinen dónde va a ir a buscar el petróleo y El gas y el carbón. en Venezuela. Y Maduro en realidad ahora es una cheerleader y gran entusiasta del presidente Biden y encuentra muy bonita la bandera norteamericana. ¿Qué es lo que le trato de decir? Que en estos tiempos se le besa la cabeza al tiñoso señor Biden, nunca ha tenido mucho decoro. Y pudo haber sido peor, porque miren lo que les voy a contar. Estados Unidos, ya, que el que está detrás de Déjame todo esto. terminar la idea cortita, ya. de ahí déjame cerrarla. Y no le importaba al señor Biden los 6 millones de desplazados y refugiados que están repartidos en toda Sudamérica y en Estados Unidos, de venezolanos arrancando de su propio país, muchos con una mano por delante y otra atrás, de la catástrofe provocada por el régimen chavista. Respuesta para eso. Y no le importaba el ritmo más o menos de 70.000 muertos todos los años, provocado por el gobierno directo e indirectamente, porque en realidad todo esto, allá los guerrilleros, los narcos de moto en realidad son absolutamente los sicarios del gobierno Maduro. Sí, te tengo respuesta para eso. Primero, antes de lo que estaba conversándole, Estados Unidos pidió a Alemania que le rescinda totalmente la compra de gas y petróleo a Rusia. O sea, si Alemania hiciese eso y tuviera que entrar al otro mercado a comprar, bueno, el barril de petróleo estaría en $200, ¿ya? Y acá el litro de benzina llegaría a 2.000 pesos. Alemania le dijo que no, ¿ya? Se paró a Alemania y le dijo que no, ¿ya? Y con respecto a lo que tú dices de Estados Unidos con Venezuela, ¿ya? Estados Unidos tiene vetado a Irán de vender petróleo, ¿ya? Tiene castigado, y otro país, Venezuela, en parte porque esos buenos son hueones, entonces no le echaron aceite, no apretaron la tuerca y la bomba de petróleo cagó. Entonces, bueno, sudamericano, sudaca, ¿ya? Pero además, por otra cosa, porque Estados Unidos es un gran productor de petróleo de esquistos, ¿ya? Y ese petróleo, ¿ya? Que consiste en hacer un orificio, mandar agua a presión, partir las rocas bituminosas y de ahí extraen petróleo. Es caro, 45, 48 dólares el costo. Entonces, si usted tiene a Irán sin vender petróleo y a Venezuela produciendo menos un tercio de lo que producía, sube el precio. Entonces, Estados Unidos pudo llegar a autoabastecerse porque el precio del petróleo, hasta antes de esta crisis, estaba en 55, 56, 54, 58 dólares. ¿Me entiende? Estados Unidos, detrás de todo esto, siempre está Yanquilandia, ¿ya? Entonces ellos manejan esta cuestión a su conveniencia. Y otra cosa que tiene Estados Unidos hoy día que le sobra, gas. Pero no puede hacer un gasoducto por el mar para llegar a Europa. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? El GNL, el gas licuado. Se transporta en barco, ¿ya? Pero hay que hacer inversiones en puertos gasíferos para hacer la reconversión. De hecho, en eso están, para cagarse el negocio del gas a los rusos y quedarse ellos. Nuestros amigos yanquis. Bueno, no apuntar sin hilo. De hecho, bueno, efectivamente todos apuntamos a que la salida de Rusia y el cierre del sistema SWIFT de intercambio bancario iba en realidad a ser la línea roja, pero resulta que quedó una excepción, que es Alemania, que va a continuar, entre comillas, con las cuentas abiertas de Rusia para poder pagarle el gas. Entonces, efectivamente, todos estos componentes geopolíticos, y no olvidemos que fue en el 2012-2013, cuando la Shell, haciendo prospecciones, adivine dónde, en la zona de Lugansk y la zona del Donbass, en el este de Ucrania, donde se provocó toda esta guerrilla por parte de los rusos, hizo descubrimientos de importantes depósitos de gas, la Shell, los holandeses.
Entonces, y ahí entró el hijo de Biden, entre comillas, para asegurarse en realidad una enormes porcentaje por concepto de nadie sabe, porque estaba en una de las directivas de las compañías de energía más importantes de Ucrania, y en realidad le preguntaban en Estados Unidos qué sabe usted de energía, de gas, de petróleo. En realidad le estaban pagando una coima al hijo de Biden. Entonces, si usted empieza a colocar todas las piezas, empieza a cerrar el círculo respecto a que efectivamente sí, hay una agenda neoimperial rusa, sí, hay componentes geopolíticos importantes, pero el asunto de la economía, de la energía, en realidad el dólar, en realidad usted entiende que no está respaldado en nada, ya no existe patrón oro, y lo único que respalda en el fondo es la energía, el dólar. Entonces, la emisión sin control los últimos 2 años, para darle un shock a la economía, porque fue demolida por el tema de la pandemia, en realidad, Pandemia. claro, entonces todos estos elementos hacen que uno empiece a entender los intereses que están en juego. Oye, yo quiero agregarte otra cosa. En Gazprom, que es la empresa, la exportadora de gas rusa, bueno, está el señor Gerhard Schröder, ya que fue canciller alemán, y otros conspicuos ex empleados y políticos alemanes. Así que no tenemos mucho que enviarle en la corrupción. Y además, otro elemento, Eduardo, ya que aquí esperamos. en el fondo la Tercera Guerra Aló, Mundial te estamos comenzó, pero en su nueva fórmula, ya, Sí, que hoy, es ahora. la parte económica, ya, la parte económica. Y ahora están, porque la raíz de todo esto es el dólar. ¿Y por qué digo que es el dólar? Porque la estafa del dólar, ya, que bueno, Estados Unidos ya va en los 31 trillones de millones de dólares, o sea, harto cero, ¿ya? Y el tema es que la única forma de quitarle el cetro a Estados Unidos es que deje de tener el patrón dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, primero, tiene un tremendo déficit fiscal, segundo, es el país más endeudado del mundo, ¿ya? Y tercero, no tiene cómo pagar su deuda. Del momento que el dólar deja de ser patrón internacional, Estados Unidos no tiene cómo financiar sus fuerzas armadas, porque no tiene cómo financiar su déficit fiscal. Entonces, tendría los portaaviones, los submarinos, los barcos, las mismas cantidades, pero no tendría cómo pagarle los sueldos y echarle benzina a la cuestión. Y eso lo saben los rusos y lo saben los chinos, ¿ya? Y los hindúes, que son los otros que van a entrar ligeritos a la escena mundial. Acuérdense que lo dijimos acá. Entonces, para allá va la cosa. Y esta Tercera Guerra Mundial se está jugando ahora, ya, partió antes, ya, va a durar, pero ese es el objetivo, derribar el dólar. Es interesante ese punto porque esto evidentemente no se explica porque en realidad está en el basamento de la estructura de poder económico mundial. Hemos hablado sobre el sistema monetario, que efectivamente el dólar ya no tiene ningún respaldo en un elemento finito como el oro, pero aquí viene la parte interesante. Entonces usted cuando en realidad a usted le pagan con un papel, ¿ah? Y que no tiene ningún respaldo, a propósito que los rusos también en realidad, al ver que la Reserva Federal norteamericana está emitiendo sin control, y evidentemente esos papelitos los usaban los norteamericanos para ir a comprar reservas estratégicas de los rusos o en países de la influencia rusa. Entonces comprenderá que yo le estoy entregando una mina, qué sé yo, de diamantes contra hartos billetitos que usted obtuvo en realidad en la Reserva Federal, claro, contra tasas de interés ridículas. Entonces los rusos dicen, disculpe, en el fondo, es que un poco lo que estaban haciendo los chinos, y que, déjame terminar esta idea para que se entienda, y que fue el choque que produjo entre los chinos y los Estados Unidos de Trump, que les dijo, basta. ¿Se fija? Ahí está el origen, para conectar un poco con lo que decía con Pedro, pero aquí viene lo más interesante. Entonces, como diablo, en realidad fijamos el real valor
del dólar. ¿Cómo definimos en realidad con cuántos billetitos cuánto vale un dólar? Entonces, el barril de petróleo es energía concentrada y tiene una vinculación en todo el mundo con el trabajo. Al margen de las diferencias de costo, en realidad usted puede ver la cantidad de joules que hay concentrado en un barril de petróleo y poder ver la relación con trabajo y por lo tanto riqueza. Perdón, Entonces, de hecho, la caída de Gaddafi, ¿cuál fue? Pues si usted va a Arabia Saudita a comprar petróleo y lleva pesos chilenos o lira italiana o lo que era el marco alemán o hoy día el euro, no, transa contra dólar, solamente dólar. Bueno, y el que quiso romper eso fue Muammar Gaddafi, Libia. Pregúntele cómo le fue y cómo murió. Entonces, de hecho, ¿ya? Es tanto el juego en este momento que Rusia se preparó para esto con reservas de oro, diamante, euros y dólares. Se los tiene que meter por el poto en este momento. ¿Sabe por qué? Porque le cerraron la carretera Switch. Se la abrieron nada más que para que los alemanes le paguen los 1.000 millones de dólares que le compran al día en petróleo y gas a la Unión Soviética. Pero si Rusia quiere reversar para comprar el chico que le falta, o los repuestos que le faltan, o los medicamentos que le faltan, no puede. Está totalmente aislado. ¿Ya? Y aunque tenga oro, y aunque tenga dólares, y aunque tenga euros, no los puede usar. No los puede usar. ¿Ya? Fíjese que el principal banco ruso perdió más del 99% de su valor accionario. El principal banco ruso no vale nada en este momento. ¿Ya? El rublo se devaluó. Entonces, hoy día las bombas... Se devaluó un 40% y el gobierno Putin acaba de implementar un corralito para fijar un techo máximo retiro de $10.000. Sí, por eso, pero es que no sé cuánto tiempo va a aguantar eso, porque eso también tiene un costo. Entonces, lo que yo les quiero decir que hoy día la guerra termovariática y nuclear y lo otro, no, hoy día las guerras son con bombas económicas. ¿Ya? Ahora yo me he informado harto de este tema, porque si nosotros mañana en Chile hubiera un golpe militar o hubiera una guerra civil, ¿ya? Y la ganara nuestro bando, podría ser hasta una victoria pírrica, porque resulta que si el emperador en la Nueva Roma, en Washington, o los globalistas deciden que nuestra causa no vale o es peligrosa, nos pueden reventar. ¿Y usted dirá cómo? Fácil. No cierran los mercados a las exportaciones. Listo, reventado. Y eso no es tan loco. Ese fue el primer recado que le mandaron al general Pinochet para que se vaya el año 87, creo que fue. 3 granos de uva envenenados con cianuro en el puerto de Filadelfia. Ese fue el primer recado. Sí, ¿Y ¿no? sabe usted cuál es el fugitivo hasta el día de hoy perseguido por el gobierno norteamericano? Carlos Cardún. ¿Sabe cuál fue el pecado de Carlos Cardún? Haber ayudado a nuestro país a salir de la emergencia de armamento de la guerra del 78 con Argentina, no teníamos nada, y ellos le inventaron las minas, que la hicieron acá en Chile, las bombas de racimo, y carros de combate y otras cosas. Bueno, ese caballero hasta el día de hoy no puede salir de Chile. ¿Ya? ¿Y por qué no teníamos armamento? Porque Yanquilandia, el año 73-74, después del golpe de Estado, nos puso en el gobierno del señor Carter una enmienda donde nos prohibían comprar armamento y municiones. Esos son nuestros amigos los norteamericanos. Pero los buenos en la película. Está llegando el momento estelar, efectivamente nos entusiasmamos con el asunto económico y cerrar la idea. En realidad lo único real en economía es la energía. El barril de petróleo representa enormes cantidades de energía directamente intercambiables por trabajo y producción. Y entonces, en realidad, el punto de fondo, que el dólar, en realidad, la única manera de poder, entre comillas, tener un respaldo es en barriles de petróleo.
Entonces, usted sabe cuánto vale un dólar de acuerdo a cuánto cuesta extraer un barril de petróleo. ¿Sabe cuánto le cuesta a Arabia Saudita? ¿Sabe? Si hoy día estuviera Venezuela produciendo el petróleo que tiene que producir, Irán estuviera produciendo el petróleo que tiene que producir, y Rusia, hoy día el petróleo no cuesta $20. ¿Sabe cuánto es el costo de Arabia Saudita? Creo que eran $3. $3. Pero aquí viene otra cosa. Si el barril de petróleo está a $130, los árabes recogen hartos dólares. ¿Y sabe a dónde van a parar los dólares de los árabes? A los bancos norteamericanos. ¿Quién ganó? Yanquilandia nuevamente. De ahí, Saque sus vamos, conclusiones. de ahí vamos a continuar. Director, vamos a revisar nuestro gentil auspiciador que permite nuestra próxima sección. Como siempre, tenemos un gran invitado. Adelante, director. Así es, Alfa Omega Ferreterías en Osorno, nuestro gran auspiciador que permite que tengamos todos los miércoles un gran invitado. En esta ocasión tenemos al constituyente don Eduardo Cretón. ¿Nos escuchas, Eduardo? ¿Estás muteado, Eduardo? Eduardo, ¿Aló? ahí sí. Ahí te escuchamos. Perfecto, ¿cómo están? Bienvenido, Eduardo, a la Dimensión Bajo la Lupa. Pedro, dale una bienvenida a Eduardo. Eduardo, un agrado tenerte acá, una persona joven, que esté calentándose la cabeza y pasando rabia y escuchando una manada de hueones ignorantes, llenos de odio y de rencor, ¿ya? Y hablando cantidades por toneladas de hueas. La última que escuché el otro día fue la de doña María Rivera, que nos quería llevar a la época estalinista de la Rusia, de la Unión Soviética, digamos, con los soviets, que dicho sea de paso, yo le expliqué en este programa que los soviets en la Unión Soviética los cerraron los soviéticos porque no funcionaron, ¿ya? Y después salió con el tema de los cordones industriales en el glorioso gobierno del señor Salvador Allende Gossen. También le expliqué yo que los cordones industriales le pasaron las fábricas, se robaron las fábricas, no producieron ni una hueá, pero no, pues está todo bien. Y entonces yo Sí. realmente te admiro la paciencia que tienes que tener ahí, el sufrimiento. Yo no estaría preparado para estar ahí, realmente no lo soportaría, hermano querido. Eduardo, como siempre, Pedro quiere entrar al tiro en materia y efectivamente Lenin disolvió el sodio. ¿Sí? Ojo. Y para que entremos en materia, Eduardo, yo estuve entre los antecedentes, estuve leyendo una entrevista que diste al Diario Constitucional, donde el 22 de junio del año 2021, esto me llamó mucho la atención, señalas que las visiones radicales son minoritarias dentro de la convención. Para entrar en materia, ¿en qué fundamentabas la opinión en ese entonces y si la has modificado hasta ahora y cuál sería tu posición respecto a la radicalización, en este caso, de los convencionales? A ver, yo creo que está completamente equivocado, pero era un poco la expectativa que tenían muchos chilenos de que esta convención sirviera para cerrar el ciclo constitucional y atendiera las demandas por las cuales nos eligieron los ciudadanos, pero la verdad es que la realidad nos ha dicho otra cosa, y por lo tanto a un año casi de esa entrevista creo que la verdad es que mi análisis en ese minuto, al igual que la mayoría de los chilenos que tenían mucha esperanza en este proceso, ha sido equivocado porque hemos visto una convención en una lógica 78%. completamente refundacional, una convención que está muy alejada de las urgencias sociales y de las demandas por las cuales nos eligieron los ciudadanos chilenos, y que hoy día
ha generado un montón de desconfianza en la ciudadanía, más que esa esperanza con la que muchos llegamos al proceso. Yo llegué al proceso con mucha esperanza, pero rápidamente, al poco andar, nos empezamos a dar cuenta que aquí había espacio solo para algunos, solo para aquellos que planteaban un proyecto completamente refundacional, y para los que tienen las mayorías circunstanciales, pero que son los que tienen las mayorías al interior de la convención, que son las distintas izquierdas, y que lamentablemente se han alejado mucho del mandato que nos entregó la ciudadanía. Yo, a diferencia tuya, voté rechazo y la tuve que... Yo también voté rechazo, Pedro. Sí, bueno, yo siempre lo dije del día número 1, ya de partida el 18 de octubre del 2019, siempre dije que eso no fue un estallido social, eso fue una intentona golpista de la narco izquierda, comunista, socialista, chavista, delirante en nuestro país. Creo que el tiempo me ha dado la razón. Y con respecto a la prostituyente, también dije lo mismo, ¿ya? Y no me equivoqué, digamos, y yo creo que pueden estar 500 años ahí adentro con ellos, y 2 más 2, que a ti te da 4, a ellos les da 48, y no los vaya a mover de ahí, aunque se lo demuestre, porque ellos son dogmáticos, ¿ya? Ellos son religiosos, ellos son fundamentalistas, ellos son musulmanes de esta cuestión, así que no los vaya a mover de ahí, y además, con la torpeza de que permitimos, a través del voto indígena, el feminista, meter la mano a la urna, ¿ya? Y de ahí no va a salir nada bueno para Chile, ¿ya? Y tú, que estás en la minoría, me imagino que te habrás dado cuenta y lo habrás vivido, simplemente ustedes están ahí de número porque no los toman en cuenta. Porque así es la izquierda chilena es totalitaria totalmente, incluso es más. La izquierda chilena, tú juntas a la izquierda rusa, a la izquierda vietnamita, a los chechenos, juntas a los de Corea del Norte, a los venezolanos, a los cubanos, a todos, y los izquierdistas chilenos le ganan, son más extremos. Si estos hueones que tenemos acá en Chile son un caso, si estos son peligrosos, si estos hueones viven en un delirio, si hoy hay que ver lo que están proponiendo, bueno, en el fondo es hacer mierda a este país. Eduardo, yo iba a comentar un poco lo mismo, pero más cortito, pero dando un poco de énfasis, porque a mí me interesa saber cómo tú formaste, entre comillas, tu opinión respecto a que podía ser de algún modo legítimo este proceso de la Convención Constituyente, y a su vez, porque tú eres constituyente UDI por el Distrito 22, y cómo en tu partido, en realidad, pudieron en el fondo en algún momento considerar que este proceso en realidad nos llevaría a un camino sin salida, porque si gana el apruebo es guerra civil, porque el artículo número 1 estamos hablando de terminar con Chile. El ambiente en ese entonces y el ambiente ahora, más o menos, ¿le han tomado el peso a lo que significa todo este proceso? Sí, evidentemente, por lo mismo nosotros estamos dentro día a día realizando un trabajo que es muy ingrato, que es ser la minoría, es ser los excluidos de este proceso, no solamente los constituyentes, sino que también la ciudadanía, a la cual le rechazaron muchas normas de iniciativas populares, gente que había juntado más de 15.000 firmas y que fueron rechazados por esta convención que dice que escucha, pero finalmente escucha solo a los que piensan como ellos. Pero yo creo que en la génesis de este proceso hay varias cosas. Primero, yo difiero la edición de Pedro de que el 18 de octubre haya sido única y exclusivamente motivado por los grupos chavistas. Yo creo que los grupos chavistas prendieron el fósforo de una benzina que estaba ya esparcida en nuestro país, que había una sensación de abuso generalizado por parte de algunos malos empresarios y también del Estado. Hoy día la gente es cosa de ver cómo el Estado abusa día a día con respecto a los ciudadanos. Esto de cobrar contribuciones es una locura, o sea, pagar por algo que es tuyo no cae en ninguna parte. Y esa sensación estaba en el ambiente producto de que teníamos una derecha que muchas veces se mantuvo en el status quo y que creía que todo se explicaba a raíz del crecimiento económico. Entonces, si es que el PIB crecía a un punto, estamos todos fantásticos, pero la verdad es que uno tiene que tener un relato político con respecto a eso. Cuando uno defiende los últimos 30 años del país, no defiende las cifras, lo que uno defiende son historias. Eduardo. De familia que salió de la pobreza, que han sido los primeros profesionales de su familia, y luego de eso, este proceso fue un cauce natural para poder solucionar una crisis. Ahora, el problema está en que efectivamente
el acuerdo del 15 de noviembre no consideraba ni los escaños reservados, ni la paridad como lo consideraron en la elección, ni la lista de independientes. Todo eso finalmente termina haciendo que hoy día tengamos una convención que está lejos de ser el órgano más representativo del país. Yo escucho todo el día que la convención es el órgano más representativo y eso es una tremenda mentira porque, como bien decía Pedro, acá se metió la mano en la urna y no es razonable que un escaño reservado que tiene 61 votos tenga la misma capacidad para decir cosas tan importantes con la autonomía del Banco Central, que por poner un ejemplo, Marcela Cubillos, que es la mujer más votada del país, que tiene 85.000. ¿De qué igualdad estamos hablando? Acá en la convención, lo que han venido instalando, yo que estoy en la Comisión de Consulta y Participación Indígena, es todo el rato un indigenismo radical que, en vez de creer en una democracia, está planteando una verdadera coteocracia, donde vale más el grupo al que uno pertenece y esta política identitaria que las capacidades y los talentos de los candidatos. Y eso evidentemente que nos va a llevar por un muy mal camino. Y esa intención que mucha gente compartía, tanto los que algunos que estuvimos en el rechazo como otros que estuvieron en el apruebo, era de que este proceso sirviera, de que sirviera en algo para Chile. Y lamentablemente al poquito andar nos dimos cuenta de que eso no es así. O sea, ya a los 3 meses teníamos un caso de Rodrigo Rojas Báez que fue un golpe completo a la convención. De hecho, hoy día salió una resolución a raíz de una denuncia al Comité de Ética que yo le hice, que lo condenaron a pagar el 100% del sueldo, afortunadamente, de la dieta y de toda la plata que le está ahorrando a los chilenos. Pero la convención misma se ha autodeprestigiado. Acá muchos nos dicen, ustedes están en una campaña del rechazo. Y mire, los que mejor han hecho campaña por el rechazo son los mismos constituyentes, y esto ha sido un desastre completamente. Eduardo, perdón, yo tengo 60 años y veo a ti un cabro joven, bien intencionado, ¿ya? Y quiero sacarte de algunos errores para tu carrera política, en fin, ojalá la siguiera. Lo siguiente, en Chile seguramente habían abusos, pero son los abusos que hay en todo el mundo, ¿ya? Y de hecho, en el país que menos abuso hay en América Latina es en Chile. O sea, más abusan en Argentina con los impuestos, más abusan en todos lados con la corrupción. Perdón, déjame terminar, por favor. ¿Ya? Pero eso no daba para que el mismo día, a la misma hora, quemen 70 estaciones de metro. No daba para eso. Eso fue orquestado, pagado, financiado por alguien. Y todavía no lo sabemos. O sea, el Poder Judicial todavía no da con eso, las policías todavía no dan con eso, el gobierno todavía no da con eso. ¿Ya? Entonces, que en este país habían abuso y hay abuso y habrán abuso, seguramente sí, pero no daba para eso. O sea, tuvieron que haber habido estallidos sociales en Haití, en otros países antes y no los hubieron. Ya aquí lo que se trató de hacer fue de derribar, y casi lo lograron, estuvieron ahora a un gobierno que te puede gustar, no gustar, lo que tú queráis, el señor Piñera, pero el señor Piñera era el presidente constitucional elegido en una elección con el 55% de los votos, lo puede haber hecho bien, mal, más o menos, y eso había que respetarlo. La izquierda se pasó por el culo eso. Hizo una intentona golpista. Es más, esta izquierda, para que sepas tú, ¿ya? Que es la campeona mundial del uso de los derechos humanos en beneficio de ellos, ¿ya? Porque en Venezuela no hay violaciones de los derechos humanos porque no las hacen las policías ni los militares, lo hacen los colectivos chavistas, que son civiles. Entonces ahí pasa como crimen, no hay violencia de los derechos humanos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocuparon los derechos humanos después del general Pinochet para hacerle la vida imposible al gobierno militar, para meter presos a los militares del 11 de septiembre de 73 arriba, ¿cómo se llama? En Punta Peuco, pero ahora fueron más allá. Y lo demuestra el estado en que está Carabineros. Ocuparon los derechos humanos ya para que la policía no pueda hacer el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado, para neutralizarlo, porque en el fondo dejaron a la democracia en pelota, ¿ya? Si estos guanes son artistas, ¿ya? Así que usted, hijo, no le crea ni lo que rezan a estos guanes. Eduardo, muy cortito, mira. Mira, muy cortito, Eduardo. Es que muy cortito, Pedro. Yo hago la diferencia, Pedro. Acá no cabe duda que hay grupos que valían la violencia y lo vienen validando no solamente para el 18 de octubre, lo hacen en la región de la Araucanía hace más de 20 años. Exacto. Y son grupos que creen en la violencia política, y son grupos organizados efectivamente, que hay que buscarlo y hay que combatirlo, y jamás vamos a permitir que haya una ley de indulto para estos delincuentes, jamás.
Pero por otra parte, tampoco tenemos que confundir con toda la gente que se manifestó en el plebiscito de entrada, que fue el 80% de la población chilena. Ese 80% quería cambios en algunas urgencias sociales que ellos habían planteado, querían mejor salud, querían mejor pensión, querían mejor educación, pero querían que esos cambios fueran en paz, en orden, en estabilidad, de manera gradual y no refundacional. Y lo que ha hecho la Convención es darle la espalda a esa mayoría de los chilenos que veían con esperanza este proceso y ha transformado este proceso en un verdadero proceso refundacional. Por tanto, yo diferencio. No todo el que estuvo por el apruebo, yo estuve por el rechazo, hice campaña por la Constitución del 80, pero yo creo que no todo el que estuvo por el rechazo necesariamente valida a estos grupos violentos. Eduardo. Ahora, estos grupos violentos hay que buscarlos, perseguirlos, y quienes sí lo validan, y muchos, son los constituyentes de izquierda, que Eduardo. validan el instituto y que se han manifestado a favor de la violencia. Eduardo, ¿me escuchas? Sí. Ya, y todo este proceso, tú dijiste una palabra natural, no tiene nada de natural. Las protestas reales de la gente que efectivamente protestaba dando cuenta de una serie de dificultades que tiene Chile, como en cualquier otro país, en realidad efectivamente le dieron la cobertura a los ataques terroristas. Esa gente no son delincuentes, son insurgentes y terroristas. Por otro lado, si quedaba alguna duda, porque en realidad tú eres abogado, tú debes entenderlo mejor que nadie, que las cosas que demandaba la gente no se solucionaban con una nueva constitución. ¿Okay? Y si quedaba alguna duda que todo este es un proceso absolutamente creado para destruir a Chile, ahora está la Convención Constituyente, que es la marca y prueba tangible, histórica, de que es en el fondo la fórmula chavista para desintegrar una nación y que la izquierda, con su proyecto del Foro de Sao Paulo, tome control de Chile. Entonces, tú que estás ahí adentro, en realidad ya puedes dar testimonio que efectivamente todo el articulado va en la dirección de desintegrar nuestro país. Mi punto es el siguiente, y por eso un poco te preguntaba hace un rato, Eduardo, ¿cómo están tomando a nivel de la dirigencia política, ¿no?, la UDI en este caso, más o menos este proceso? Porque, por ejemplo, los amarillos ya se están pronunciando, diciendo en realidad están cayendo que desaparece Chile. ¿Cómo más o menos lo está viendo tu sector, Eduardo? Con mucha preocupación. O sea, lo que estamos viendo en la convención es que va a ser una constitución de la desigualdad, porque va a diferenciar dependiendo si uno pertenece o no a un pueblo originario, si uno, dependiendo de su sexo también, los jueces van a fallar de distintas formas. Se han planteado iniciativas, no solamente la de María Rivera, como señalaban, sino que muchas otras iniciativas que son muy malas para el país, efectivamente. Entonces, nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando y creemos que la convención va por un muy mal camino. Y por lo mismo hemos llamado a pensar seriamente algún otro tipo de alternativa, porque acá yo creo que hay un problema grande, que es que la Constitución del 80, pese a que nosotros la defendimos, hicimos campaña, en mi distrito sacamos un 38%, es una Constitución que ya perdió en el plebiscito de entrada. Y por lo tanto, por muy malo que sea el texto que nos vaya a plantear la Convención, versus la Constitución del 80, va a ser muy difícil ganar ese plebiscito, pensando además que un voto obligatorio. Por lo tanto, acá hay que buscar una tercera alternativa, un plan B, que le permita a la gente que ese rechazo signifique alguna otra cosa mejor que lo que está planteando la Convención Constitucional, porque de lo contrario, el riesgo que corremos es volver a perder una elección 70-30, por más ganas y por más empeño que le pongamos, pero la verdad es que la Constitución del 80 ya, políticamente, simbólicamente, es una Constitución que ya murió. Perdón, Eduardo, ese argumento yo lo vengo escuchando hace tiempo, pero gracias a la Santísima Virgen del Carmen, ya según las últimas encuestas, el rechazo ha ido creciendo enormemente, ¿ya? Y el apruebo ha ido achicándose, ¿ya? Y en la medida que esta manada de hueones mentirosos, resentidos, envidiosos, que están ahí en la prostituyente, los de izquierda, ¿ya? Sigan haciendo, siguiendo al director de orquesta, que es este señor, ¿cómo se llama? Atria, ¿ya? Yo creo que la gente en nuestro país es hueona, pero no tanto, ¿ya? Porque cuando te dicen que te quieren dividir tu país en 14, en 15 pedacitos, tú tendrán que cachar que es para que el país desaparezca, ¿ya?
cuando te dicen que van a ver, te van a juzgar según tu raza, tu sexo, etcétera, etcétera, puta, te repito, el chileno es hueón, pero no tanto, ¿ya? Cuando te dicen que las cosas son tuyas, pero el derecho de propiedad, claro, si te expropiamos, el precio lo vamos a poner nosotros y te vamos a pagar en un vale por para el año X. Entonces tú tenés que estar cachando que te quieren afilar, pues bueno, o sea, hay que ser muy hueón para no cachar eso. Eduardo, Entonces yo creo que como vamos en ese camino, sí, dime. Ojo con una cosa. Tú tienes razón, porque muchas de las cosas que están planteando van a terminar siendo muy perjudiciales para el país, yo estoy convencido de eso. Pero no nos olvidemos que todas estas cosas perjudiciales van acompañadas también de un ofertón de derechos. Acá se le va a prometer a la gente el cielo, el mar y la tierra. O sea, esta semana partimos votando derechos fundamentales y la cantidad de derechos fundamentales que van a estar supuestamente garantizados, como si la plata creciera de los árboles, va a ser infinita. Entonces, vamos a tener un problema ahí también, que acá va a haber una oferta muy generosa, pero por abajo muy mentirosa por parte de la izquierda. Perdón, ese es el problema. Eduardo, justamente con ese punto es re importante, ¿ya? Efectivamente va a haber un ofertón, para toda de hecho, este vago que vamos a tener de presidente ahora, salió con un ofertón, ¿ya? Ofertón que por supuesto no va a poder cumplir. Pero yo creo que el desgaste, fíjate, del gobierno que entra el viernes va a ser tan rápido y va a ser tan brutal, sobre todo en la 9ª región, ¿ya? Y en Santiago, por la narcodelincuencia, que la gente va a empezar a vivir la triste realidad ligerito, muy rápido, ¿ya? Y ahora, yo puedo colocar todos los derechos que es la Constitución, puedo colocar derechos, puta, yo a los 60 años tengo problemas para que la cuestión se ponga dura, pues, bueno, y puedo poner en la weá también que se ponga como derecho, ¿ya? Pero la gente, te repito, por hueona que sea, no puede ser tan hueona que agarre papa. Ahora, espérate, si la gente aún así vota eso, es que entonces este pueblo va a tener el gobierno y la Constitución que se merecen. Y entonces se merecen ser pobres, y entonces se merecen arruinarse, y se merecen que se los afilen, y se merecen pasar hambre. Eduardo, no quiero dejar pasar en realidad un tema que para mí constituye de máxima gravedad, y es la razón por la cual en realidad fueron arrasadas la derecha convencional en las últimas elecciones de municipales, constituyentes y gobernadores. Y fue el mismo argumento que los llevaron a suscribir el acuerdo espurio del 15 de noviembre y que en realidad nos tiene donde estamos ahora, que es la lógica respecto que la izquierda va a decir no a la Constitución de Pinochet, cuando en realidad ya hace tiempo que debieron haberse hecho cargo respecto a que ninguno de las demandas de la ciudadanía se solucionan con una Constitución. Yo sé en realidad que a la gente de la UDI, a través de reflejos condicionados, tipo Pavlov, en realidad cada vez que le nombran Pinochet, ustedes ya se achunchan. Son otra generación, no entienden los enormes procesos políticos que estuvieron detrás de forjar una Constitución que está respaldada en la de 1925-1833, hecha por jurisconsultos expertos durante 2 años, que tuvo un respaldo importante en los 80, el 89, para volver a la democracia, sobre 54 reformas importantes y otras más, y que en realidad es la Constitución de Ricardo Lagos del año 2005. Entonces a mí me llama mucho la atención que quieran definir toda su política por un sofisma, una vez más, y en realidad señalar que el apruebo tiene alguna posibilidad, cuando en realidad la oferta que está haciendo ya está el articulado estructurado, por más que si te ofrecen el artículo 1 que te van a liquidar, ¿de qué te importa el artículo 50, 60 respecto a que chuta, no va a poder poner una cruz en su tumba porque no están autorizados los vehículos? En realidad en el artículo 1 liquidaron a Chile. ¿Qué va a esperar la UDI para empezar a hablar claro respecto de estas cosas, Eduardo? Y seguir en la lógica respecto a que nos van a sacar a Pinochet, que es la único que está aglutinando, porque ya hubo un quiebre entre la izquierda democrática y no democrática.
porque en realidad los otros estaban siguiendo una agenda golpista y están aliados con Diosdado Cabello y Maduro. Entonces, mi pregunta es, Eduardo, si esto lo están viendo internamente o van a ir como ovejas al matadero en esta dinámica de negociación, o van a usar la alternativa de Longueira, del Día de la Marmota, de volver a elegir constituyente. Más o menos, ¿qué están planteando? ¿Cuál es el plan B? No, a ver, yo creo que no hay una intención de volver a la elección de constituyente, y la tesis Longueira está lejos de ser una tesis que acá, al menos en la UDI, sea una tesis prioritaria. Yo creo que esto tiene tiempo. Nosotros estamos muy preocupados por cómo está quedando, pero todavía no tenemos el texto final. Yo creo que esas decisiones, decía, hay que rechazar o aprobar, hay que esperar a tener el texto completo. Yo hoy día veo que ese texto está quedando no como uno le gustaría, y probablemente, si sigue así, la opción rechazo va a ser la opción por la que vamos a estar todos. Si de eso no cabe ninguna duda. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es cuál va a ser ese rechazo. Yo creo que rechazar para volver a quedar tal cual como estábamos antes del 18 de octubre con la Constitución del 80 sería un error, porque no avanzaríamos. Yo creo que hay que plantear un rechazo propositivo que nos permita modificar aquellas cosas de la Constitución del 80 o incorporar aquellas cosas a la Constitución que eran demandas de los ciudadanos chilenos. Yo creo que el status quo es algo que no ha jugado la cuenta a la derecha. Imagínense si el 2005, cuando Ricardo Lagos hace esta reforma a la Constitución del 80, le pone su firma, si es que la derecha hubiese pedido que ese texto se plebiscitara. Si ese texto se hubiese plebiscitado, ya no tendríamos este problema, y la izquierda no tendría ningún tipo de excusa para nada. Pero lamentablemente, muchas veces lo que nos falta... Eduardo, disculpa, disculpa, has dicho la palabra clave. Has dicho la palabra clave. Es una excusa. Porque en realidad, la oferta política, cada vez que lo ponen en un programa, nadie vota por ellos. De hecho, tienen que disfrazarse. El presidente que va a ingresar el viernes, creo, Gabriel Boric, tuvo que disfrazarse de socialdemócrata para convencer al electorado que vote por él. Entonces, en realidad, si ustedes tienen claro que es una excusa más, ¿cuándo en realidad van a hacerse cargo de la médula política del asunto? Y en este caso, que la agenda que está llevando esta gente es en realidad los efectos de una revolución. ¿Por qué no quieren dar cuenta de la realidad y del ataque a Chile que ha recibido de los enemigos internos y externos de Chile, Eduardo? Yo sabes que, Pedro, creo que hay una falta de realidad también por parte de la derecha, y acá lo suma todo al barco. Desde Bópoli hasta el Partido Republicano, en que todavía no asumimos que nosotros hemos sufrido la peor derrota electoral de la historia de este país, que fue la elección el primero, el plebiscito, donde nos ganaron 80-20. Segundo, perdimos la elección de constituyentes sacando el 22%, todos juntos en una misma lista, con los republicanos, con Evópoli, con la UDI, con el RN, todos juntos. Nos barrieron. Y tercero, fuimos a la elección presidencial, donde José Antonio Casi hizo una campaña extraordinaria, siendo el segundo candidato más votado en la historia de la derecha chilena, pero aún así nos sacaron la mugre. Fueron más de 10 puntos de diferencia. Gabriel Boric es el presidente más joven y más votado de la historia del país. Entonces yo creo que acá también falta que la derecha haga una crítica y una retrospectiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué no estamos sintonizando con la gente? Y yo creo que no estamos sintonizando con la gente porque muchas veces no somos capaces de esas demandas de urgencias sociales transformarlos en un relato político desde nuestra idea. Yo acá jamás me he comprado la tesis de esa derecha más light que va y le toma la bandera prestada a los otros. Yo creo que la derecha tiene las herramientas intelectuales y políticas para poder generar un relato, pero hoy día creo que hay un sector importante de la derecha que tiene una venda puesta y que no quiere ver la derrota que sufrimos en el plebiscito, en la elección de constituyentes y en la elección presidencial reciente. Eduardo, colgándome algo que tú dijiste con respecto a José Antonio Caz, al cual conversé con él en persona en 2 o 3 oportunidades y le di algunos consejos. Te voy a contar a ti cuáles fueron los consejos. El señor Caz tuvo un problema. El señor Caz, en la segunda vuelta, que quedan muy pocos días, ¿no es cierto?, tuvo la brillante idea de ir a Estados Unidos. Estados Unidos, si tengo a mi mamá en el hospital muriéndose de cáncer allá en Texas, en Houston, en el hospital, ya te la compro. Pero su mamá no estaba muriéndose de cáncer allá en Estados Unidos. Entonces fue a no sé qué cosa. Y volvió un candidato que no jugó a nada a la vuelta.
Así que el resultado puede haber sido otro. Y además que habían a lo menos dos ideas que yo se las regalé, y te las regalo a ti también, que pudo haber hecho la diferencia, fíjate. ¿Cuáles estas ideas? Tú pagas peaje en las carreteras, ¿no es cierto? Tú sabes que hay carreteras, que ese negocio salió del gobierno corrupto del señor Lago, ¿ya? Y es un robo, ¿ya? Hay carreteras que se han pagado 15 veces, ¿ya? Y yo le dije, oiga, ¿por qué cuando terminen las concesiones hacemos una gran concesionaria pública, pero en capital accionario, capitalismo popular, o sea, a cada chileno le entregamos una acción, ¿ya? Intransferible y no vendible, y a fines del ejercicio del año, ¿ya? Las utilidades de esas concesiones, de esa gran concesionaria, ¿no es cierto?, donde los dueños son los 18 millones de chilenos, esas utilidades van a los fondos de pensiones de cada trabajador. Le dije también que tomaran Codelco Chile, vía capitalismo popular, lo rescataran de las manos del Estado, que lo tiene casi quebrado con 18 mil millones de dólares en deuda, y también le hicieran capitalismo popular 18 millones de acciones, y Codelco Chile pasaba a ser de todos los chilenos. Y a fin de año, las utilidades de Codelco Chile, en vez de ir a las manos del Estado ladrón, administrado por políticos ladrones de izquierda y derecha, ya, pues esta altura del partido la tenéis clara, ya, iban también a los fondos de pensiones de los trabajadores. No lo hizo el güey, no lo hizo. No le costaba nada hacerlo y plantearlo, ¿ya? Y habría marcado una diferencia. Entonces, esa es la parte de la derecha, ¿ya? Tenemos una derechita cagona, políticamente correcto, y que no juega a nada, ¿ya? Y el ejemplo más claro lo tiene en tu país, con el payaso, en tu partido, con el payaso de Lavín, que ahora está arrancado en España. Y en Renovación Nacional tienen, bueno, varios payasos. Uno, el señor Alamán, que siendo canciller, teniendo una crisis migratoria el país en Chile, el hueón se decide ir a trabajar a España. Y no había renunciado. O sea, esta hueá es la cueca en pelota en nuestro sector. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Y van a cambiar en la medida que lleguen monos nuevos, pero monos con pantalones, po. ¿Ah? No cagoncitos, po. No lo políticamente correcto. Perdón, y con esto termino. Y por algo. ¿Cuál es el argumento de la izquierda para cagarse a la derecha? Uno muy simple. Con respecto al general Pinochet, porque usted lo van a sacar siempre, siempre. ¿Ya? Van a pasar 100 años y te lo van a sacar. Es que el general Pinochet torturó, persiguió y mató a 3.000 chilenos. Puta, que era malo el weón. Claro, es que hay una parte que no te contó la izquierda. Que ellos antes mataron a 600 del lado de Pinochet y que los 3.000 weones no eran ángeles alados. Eran terroristas subversivos. Por lo tanto, bien torturados están y bien muertos están. Y no te contó otra cosa la izquierda, que trató de matar al general Pinochet, fallaron por hueones, por inútiles, ¿ya? Y le mataron 5 escoltas. Y otra cosa que no te contó la izquierda, que es re importante, que el año 86 en Carrizal Bajo hicieron una importación no tradicional. 800 toneladas de armas, fusiles y RPG de estos para volar tanques. Me imagino que no eran para matar marcianos, eran para matar chilenos, eran para asesinar chilenos. Por lo tanto, la puta izquierda no tiene ni una puta moral para criticarle algo a la derecha. Son unos criminales, unos asesinos, unos cuenteros y además otra cosa, son unos torpes inútiles, arruina países. Eduardo, el tiempo es tirano en televisión. Sí, oye, que para que te puedas despedir y tengas tiempo de reflexionar, contestar, adelante, Eduardo. muchas gracias. Oye, yo dos cosas con respecto a lo que decía Pedro. A ver, yo creo primero que esta lógica de estos mataron a unos primero, estos mataron a otros después, no nos lleva a ninguna parte, porque al final es la misma lógica que hoy día, por ejemplo, usa los movimientos radicales indigenistas que actúan en la región de la Araucanía para justificar el terrorismo. Yo creo que la violación de los derechos humanos son injustificables, vengan de donde vengan, y creo que la lógica de justificar la violencia con más violencia es una lógica que siempre va a estar del lado equivocado. Con respecto a lo que decía la renovación de la derecha... Eduardo, disculpa, Eduardo. Absolutamente de acuerdo. Disculpe, Eduardo, es que este tema es muy importante porque, por ejemplo, Ucrania está siendo invadido
¿Cómo propone que se defiendan los ucranianos de una invasión sin violencia? O sea, yo hubiese esperado en un primer momento que Rusia jamás hubiese invadido Ucrania. Pero Eso fue. es lo primero. Fue. Una vez que está ahí, hay lógicas para justificar la guerra justa, pero no hay lógicas para justificar violaciones a los derechos humanos, que es distinto. Porque en una guerra compiten dos estados. La violación a los derechos humanos viene por parte de agentes del Estado a gente que es de su mismo Estado. Y yo creo que no hay justificación a la violación de los derechos humanos ni en Chile, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Rusia, ni en ninguna parte del mundo. Eduardo, tú sabes que esa es una doctrina totalmente colocada y empujada por la izquierda, en la que solo los estados violan los derechos humanos, porque en realidad, y Pedro lo mencionó, usan a los civiles, en realidad, efectivamente, para no caer técnicamente bajo esa categoría, Perdón, porque pero en la novena región... todas las guerras, directa o indirectamente, son estados, Eduardo, disculpa, en la Comisión Constitucional. Eduardo, Yo no cumplo solo un Estado viola los derechos humanos, pero evidentemente hay una diferencia entre violación a los Eduardo, derechos humanos. Eduardo, resulta que en la novena región, si yo sigo lo que tú estás diciendo, en la novena región el señor Héctor Yaitul, su hijo y su otro socio narco, llevan matadas a 60 personas, ¿ya? Y no hay violación de los derechos humanos, hijo. No hay violación de los derechos humanos. Estoy diciendo que nosotros presentamos una norma precisamente para decir que los derechos humanos pueden ser también violados por agentes distintos al Estado, cuando hay organizaciones criminales como la CAM o como la Resistencia de las Quenches. Si Pedro, esto no es una competencia entre quién es más de derecha o no, yo creo que es un juego absurdo de niños. Acá yo lo que estoy diciendo sencillamente es que para mí las violaciones a los derechos humanos no son justificables en ninguna parte del mundo. Ese es el punto que yo quería decir. En realidad, Eduardo, el detalle que se les va muchas veces y pierde la perspectiva es que los derechos humanos son universales. Cosa muy distinta son efectivamente las técnicas. El terrorismo, para que tú sepas, en realidad es una táctica de guerra que fue, entre comillas, abolido por los ejércitos porque efectivamente salían de lo manejable y las normas. Pero en el fondo se ha visto durante todo el siglo XIX y siglo XX que en realidad otros estados financian directa e indirectamente todos y cada una de todas las guerras y utilizan a los medios de comunicación para ocultar estos respaldos y financiamiento. La guerra que tenemos instalada en la Araucanía y Arauco, y tú eres de ese distrito, deberías saber bien que está apoyado internamente por el Congreso y por otros organismos del Estado y externamente por otros estados. Entonces, que efectivamente el beligerante y los atacantes sean, entre comillas, civiles, como el señor Yautul, la CAM y otras organizaciones narcoterroristas, en realidad solo dan cuenta que son la fachada. Y evidentemente la izquierda no democrática lo transforma esto en un asunto épico. Eduardo, para irnos despidiendo, un mensaje para las personas que votaron por ti. No, yo agradecerle a usted el espacio, comparto con Pedro de que la renovación de la derecha tiene que venir por un recambio generacional, con gente con pantalones, que se haga cargo también de las problemáticas propias de su tiempo. Creo que los personajes antiguos, como él mencionaba, como Joaquín Lavín, ya son personajes que no tienen credibilidad pública y que nosotros tenemos que empujar un recambio bien potente. A la gente que me eligió, decirles que no es fácil estar en esta situación, somos una minoría bastante marcada, pero estamos trabajando día a día en todo lo que tenemos que hacer. Hemos presentado iniciativas para todo, de hecho hemos presentado iniciativas contra el terrorismo en la región de la Araucanía. A mí me tocó presentarla 3 veces, las 3 veces me la rechazaron en mi comisión. De hecho, una vez que me rechazaron la iniciativa del terrorismo fue el mismo día que fallecieron, que asesinaron a 2 personas, una en Coyipulli y la otra en Cañete. Y la verdad es que esta constitución está por un camino, esta convención va por un camino completamente distinto al que muchos chilenos se imaginaban, un camino completamente refundacional, que está muy lejos de estar cerca de las demandas que pedían los ciudadanos chilenos. Yo espero que al final del día salgamos de esta convención y si teniendo el texto vemos que esto es bueno o es malo, va a ser una decisión que va a tener que tomar la ciudadanía. Yo tengo mis serias dudas de que esto vaya a ser bueno, cada vez tengo menos esperanza en que el proceso resulte bien por cómo se ha llevado, por lógicas muy totalitarias por parte de la izquierda, de aquellos que tienen la mayoría, cerrándole las puertas muchas veces a la ciudadanía, a la sociedad civil, olvidándose también de lo que sucede en la región de la Araucanía.
Y esperamos que el próximo gobierno deje de hacer política desde Santiago y se vaya a dar una vuelta por la región y sepa cómo vive la gente en la región de la Araucanía. Gabriel Boric ha dicho que no va a mantener el estado de excepción en la región de la Araucanía, pero déjeme decirle, presidente, que en la región de la Araucanía el 80% votamos por mantener el estado de excepción. Y por lo tanto esto ya no es un tema de izquierda o de derecha, esto es un tema de seguridad nacional y espero que él algún día pueda ir a la región a conversar con las víctimas del terrorismo, que no lo he visto hacer nunca. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio y ojalá podernos ver de nuevo para conversar estos temas que son bastante interesantes. Muchas gracias a ti, Eduardo, por habernos acompañado. Mucha suerte la vas a necesitar, porque en realidad el proceso político que viene de aquí hasta el plebiscito de salida va a ser muy complejo y vas a necesitar claridad conceptual, no seguir, y es una recomendación si quieres la toma o no, no seguir las consignas instaladas las últimas décadas, porque en realidad sus fundamentos están diseñadas para llegar al momento en que estamos. Gracias, Eduardo. Mucha suerte. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches. Esa fue la participación de don Eduardo Cretón. Director, cuando usted quiera, vamos con nuestro gentil auspiciador. Esa fue efectivamente el auspiciador don Alfa y Omega Ferreterías en calle Bulnes en Osorno. Pedro, ¿qué te pareció la participación de nuestro invitado Eduardo Cretón? Mira, un buen cabro sin duda, pero no es por pelar, pero débil, o sea, yo tiro ese contra los leones de la izquierda y no dejan ni los huesos porque no hay convicción, pues, o sea, cuando tú compras el cuento de la izquierda que Pinochet fue malo por esto y entonces y ellos, bueno, no es así, además se les olvidó todo lo que hubo para atrás con los socialistas, el Congreso del año 67 en Chillán, donde ellos valían la lucha armada, los discursos de Salvador Allende, o sea, no, sí. O sea, si los milicos el 11 de septiembre del 73 no se levantaron esa mañana y dijeron, oye, bueno, no tenemos nada que hacer, que hagamos una guay entretenida, ¿qué weón? Demos un golpe de Estado, weón, y bombardeemos la moneda, weón, una guay. ¡Vamos, cabrón! No fue así la weá. Entonces, ese es el problema de la derecha, weón. No hay convicción y nos están generando cuadros, ¿ya? Entonces, o sea, si tenéis weones como Aladín y como Alamán, weón, hablando... Bueno, si eso eran los próceres de esos partidos, evidentemente el resultado va a ser más o menos así. Lo que me llama la atención es que Jaime Guzmán en realidad trató de explicarle... Ya no habla con Pablo Longueira, parece. Trató de explicarle a la gente que formó, a la gente de la UDI, que en realidad lo cierto, que el gobierno militar tuvo que hacer un proceso de reconstrucción nacional y le devolvió las instituciones republicanas a Chile, devolvió la democracia, fueron efectivamente la Junta Militar y la libertad, la prosperidad, el orden, el trabajo, todo eso lo devolvió el gobierno militar. Entonces, a propósito que efectivamente en rigor fue una dictadura la romana, en cuanto a que es una nación cuando tiene un estado de emergencia excepcional, se concentra el poder, en este caso en el general. ¿Cómo lo van a pedir acá? Pinochet. En un tiempo más. Yo te aseguro que en un tiempo más el pueblo de Chile va a suplicar un golpe de Estado. Lo que ha resultado insoportable para la izquierda internacional todos estos años tiene que ver con que el régimen de Pinochet la hizo bien. Devolvió un país funcionando, un régimen que permitió dar estabilidad y sacar a más gente de la pobreza que en todo el mundo con el sistema económico, y efectivamente eso, considerando las marcas de horror totalitario que tiene
la izquierda durante el siglo XX y continúa en el siglo XXI, evidentemente hace que toda la nueva generación no pueda hacerse cargo de la realidad. Director, vamos al siguiente video. Hola a todos. ¿Saben qué? Miren, me cansé de esperar y quise hacer este video porque quiero transmitirle varias cosas que me pasan. Primero que nada, ver a la televisión chilena hablando de Ucrania y no estando en la macrozona sur, con todo lo que pasa en Colchane, realmente para mí es indignante. También es indignante entender y ver a esos ucranianos que son valientes, ucranianas valientes que van a defender su patria con su vida, y hoy día tenemos chilenos que realmente no tienen idea de lo que está pasando en la Convención Constitucional, con gente totalmente antichilena, que quiere dividir el país, que quiere quitarnos nuestras Fuerzas Armadas y hacerlas un nivel de fuerzas de paz. A Alberto Fernández abrazando a Putin y diciéndole que sea la puerta para toda Latinoamérica. Hoy día están peleando cosas que realmente no nos interesan a ninguno de los chilenos en la Convención Constitucional. Me llamaron del Cerro 18 porque necesitan útiles escolares que no tienen cómo comprar lápices y cuadernos para los niños. Mientras tanto, que la Convención Constitucional planea un nuevo viaje, fíjate tú, a Antofagasta. Estuvieron la sesión 61, me la vi completa, 1 hora hablando de Rojas Vade y 1 hora entera hablando del famoso viaje a Antofagasta, cuando la Machi dijo que por qué no iban al Gualmapu. Oye, por favor, entiendan, los chilenos estamos todos cansados, las demandas sociales nunca se tocaron, sus famosas comisiones no tocan lo que le interesa a la gente. Nunca hablaron de las pensiones, no han hablado de la vivienda, no han hablado de la salud, no han hablado de la educación. En 8 meses, ¿cómo no quieren que la gente rechace todo eso? Si realmente Rojas Vade representa todo lo que es la Convención Constitucional. Yo le pido, chilenos, de verdad, que nos fijemos en las demandas sociales. Hoy día presentaron a los delegados del nuevo gobierno de Boric y realmente pura gente activista que llama a quemar, que llama a destruir Chile. Por favor, aprendamos algo de los ucranianos, que es el amor a nuestro país, el amor a nuestra bandera. No aguantemos que nos dividan en varias regiones con parlamentarios y sistemas judiciales aparte pagados por todos los chilenos. Todo esto tenemos que pararlo ya. Por eso yo te invito a que trabajes desde ya en el rechazo de salida para esta convención, que siempre fue una tremenda trampa hacia los chilenos. Nosotros no queremos dividirnos, queremos ser unidos. Aprendan a los ucranianos y defiendan a Chile. ¡Viva Chile libre! Efectivamente, la señora hace referencia a que el proyecto de nueva constitución es muy destructivo y toma como ejemplo a los ucranianos a defender su país. Los rusos van a tener que preguntarse por qué lo reflejan tanto en toda Europa del Este particularmente, porque en realidad en la Segunda Guerra Mundial en realidad no votó nadie, no le preguntaba a nadie, y los tanques rusos invadieron toda Europa del Este y pusieron gobiernos títeres. El 50 en Hungría, luego el 68 la primavera de Praga en la República Checa, ahora Checoslovaquia y República Checa y Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Rumania, Moldavia, todos países en realidad que saben lo que es estos procesos de la planadora rusa. Entonces, es muy importante que la gente vea la valentía que ha tenido el pueblo ucraniano, porque en realidad lo que viene es muy terrible. Pedro. Bueno, como decía la señora, aparte de dividir el país en 14 pedacitos, esos 14 pedacitos van a tener parlamento, van a tener políticos, que van a hacer leyes, ¿ya? Entonces, ¿usted se ha preguntado cuánto va a costar alimentar ese monstruito del Estado? Porque el político, el que menos son 12 palos, más secretaria, más oficina, más varios teléfonos, más auto, chofer, etcétera, etcétera. ¿Y eso lo va a pagar quién? ¿Lo van a pagar los marcianos? No, señor, lo va a pagar usted, de los impuestos en su comida. Entonces, les repito, hay que ser el rey de los hueones para aprobar este delirio de la izquierda narcochavista, socialista, comunista,
delirante que está ahí en la Constituyente. Sí, le repito, uno puede ser hueón, pero hasta las 2 de la tarde nomás. Y perdóneme que se lo diga así. Pero bueno, Dios dirá. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. El viernes acá inauguramos el gobierno que el país se merece, al parecer. Director, vamos al siguiente video. Lámina. Sí, ahí está dando un buen consejo Bombalé. Una despedida, Pedro, para ir cerrando. Bueno, el gurú, amigos, va a pasar una semana. Si Dios quiere, estamos de nuevo acá la otra semana, mientras se pueda, mientras haya libertad, mientras no haya censura, que también viene. Así que si de repente no nos pilla en este canal es porque ocurrió eso. ¿Ya? Muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga y suerte en la vida y en esta semana. Así es, efectivamente para el próximo programa vamos a tener un nuevo gobierno. El presidente electo Gabriel Boric va a tener un pequeño margen para demostrar que es presidente de Chile y no títere de la ONU y de Diosdado Cabello y Maduro. Gracias por acompañarnos como siempre, muy buenas noches, que Dios los bendiga.